Bien, esta es nuestra segunda parte del trabajo de parto. Ya hemos visto el primer periodo, bueno, los periodos. Vamos a hacer un pequeño y breve resumen. Recordemos que la fisiología del trabajo de parto se divide en 3 periodos. Eso ya lo platicamos. Vimos también que se dividía en 2, básicamente, en periodos. Son 3, nada más para que no se nos olvide este punto. El primero es dilatación, en donde lleva a cabo una preparación de nuestro cérvix. Su nombre se los dice, tiene que dilatar, para que se entienda, aunque se escuche muy feo, pues el cérvix tiene que abrir porque es como una donita que está básicamente cerrado, hasta llegar a una dilatación completa, es decir, se abre, al mismo tiempo se borra, es decir, se hace menos grueso, y hasta llegar a 10 centímetros. Después de esto, tenemos el segundo periodo llamado expulsión, en donde el fin pues es la salida del producto. Y en tercer lugar tenemos el alumbramiento, en donde el fin es la salida también, pero ahora de la placenta. Insisto, esto más como un pequeño resumen de lo que vimos la clase anterior. También tenemos que el trabajo de parto lo podemos dividir en 2 fases. Una denominada fase latente, donde de características tenía la dilatación o la previa dilatación, todo lo que tiene que hacer el cérvix. Pues lo voy a poner previa porque ya en activa es cuando existe en realidad la dilatación. Entonces la previa dilatación del cérvix, la salida del tapón mucoso, y el inicio de las contracciones. Recuerda que son denominadas unas contracciones, digámoslo así, no efectivas en el punto de que son percibidas por la madre, sin embargo, no ocasionan dolor. Luego tenemos nuestra fase activa, la cual se caracteriza por tener más de 3 contracciones efectivas en 10 minutos y por la dilatación mayor a 3 centímetros. Recordemos que esta fase se divide en 3. La primera es aceleración, que es cuando llega a los 3 centímetros o más de 3 centímetros. Luego tenemos a la máxima pendiente. Es aquella que llega hasta los 9 centímetros de una manera un poco acelerada, básicamente 1 centímetro por hora. Y en las NULI, es decir, en quien lleve su primer trabajo de parto, y en las multi aproximadamente 1.5 centímetros por hora. Luego tenemos desaceleración, que es la fase en donde existe un enlentecimiento de esta dilatación de 9 a llegar a los 10 centímetros, pero lo hace de manera, si normalmente es 1 centímetro por hora, bueno, normalmente la máxima pendiente, ahora tardará un poco más de 1 hora, porque existe esta famosa forma de detenerse. Bien, para esto, hablando de pues nuestro primer periodo, dilatación, ¿vale? Ya estamos hablando de la fase activa, que es la que coincide con dilatación. Vamos a ver entonces nuestra segunda fase, que es expulsión, la salida del producto. ¿Y qué hace el producto para poder salir de esto? Recordemos que el producto tiene que pasar por básicamente una pelvis, descender o salir salir del útero, pasar también por el canal vaginal hasta, ahora sí, la expulsión completa. Entonces tiene que pasar de aquí, bueno, pasar es un decir porque tú sabes que el producto ocupa casi todo el útero, bueno, no casi, ocupa el útero, y tiene que pasar desde el útero, desde donde se encuentra ubicado, atravesar el canal óseo, es decir, pelvis más sus estrechos y todo lo que ya hemos mencionado, y
por último tiene que pasar el canal blando, que es canal vaginal. Esto es lo que vamos a ver ahorita. ¿Cómo el producto hace esta travesía? Bien, entonces, apoyándonos un poco de esta presentación, veamos cuáles son estos movimientos cardinales. ¿Qué es un movimiento cardinal? Bueno, los movimientos cardinales son aquellos movimientos que tiene que hacer el producto pasando de, bueno, lo que ya les dije, ¿no? Básicamente, en resumen, aquellos movimientos, porque en realidad tiene que hacer movimientos el producto para que pueda pasar por toda esta travesía. Esos son los movimientos cardinales. Tenemos los siguientes. Primero, un encajamiento. Después es un decir, porque en realidad descenso viene a través de todo el trabajo de parto. Descenso, entonces, tienen que, pues, si no hay descenso, básicamente el producto, aunque se mueva, no va a poder atravesar. Entonces tiene que bajar, tiene que descender durante todo el trabajo de parto. No puede haber un momento en el que no descienda. Esto es un movimiento cardinal que va a estar continuamente, que va a estar durante todo el trabajo de parto. Tenemos flexión, rotación interna. Eso es un poco fácil de entender porque si tengo que hacer una flexión, en algún momento tengo que hacer una extensión, es decir, regresar a la posición en la que me encontraba previamente. Entonces es flexión, rotación interna, extensión, que es la contraparte de la flexión, y la rotación externa, que es la contraparte de la rotación interna. Digamos que una es la causa y la otra es la consecuencia. Y por último, tenemos expulsión. Veamos cada uno de ellos, cómo es que funciona, cómo actúa, todo relacionado a ellos. Bueno, primero tenemos el encajamiento. Nosotros ya habíamos hablado un poco de pelvis. Entonces, encajamiento es esto, cuando el DBP, ¿qué es DBP? Es el diámetro biparietal. Vamos a pasar a la siguiente para que podamos tener una idea. Diámetro biparietal. Biparietal, de parietal a parietal. Este es un parietal, este es un parietal, este es otro parietal. Ok, entonces diámetro biparietal de aquí a acá, a eso se refiere. El cual mide aproximadamente 9.5 centímetros, pasa a través del plano de la entrada de la pelvis. Pasa a través del plano de la entrada, es decir, todo este camino de la pelvis, ¿ok? La sutura sagital es transversa o puede ser oblicua. ¿A qué se refiere? Vamos de nuevo. En esta parte, encajar es básicamente que esta sutura, bueno, que diámetro biparietal encaje entre, o se introduzca, pues, entre el promontorio y pubis, ¿ok? Ahora, esta sutura, esta de en medio se llama sutura sagital. ¿Ok? Entonces, esa sutura sagital tiene que estar proyectándose ya sea de forma vertical o de forma, oblicua, o de forma horizontal, como lo pueden ver. Aquí la tenemos un poco oblicua, aquí la tenemos básicamente vertical y aquí la tenemos básicamente horizontal. A eso se refiere con las distintas formas de encajar. Luego, para que se entienda un poquito más esto del movimiento de la sutura o hacia dónde se dispone, tenemos una cosa que se llama sinclitismo. Cuando la sutura sagital baja, desciende y ocupa el eje pélvico de modo que la sutura se encuentra equidistante de la sínfisis del promontorio, a eso se le llama sinclitismo. Voy de nuevo. Dice esta situación lo siguiente. La sutura sagital es equidistante. Voy a borrar todo. La sutura sagital es equidistante. Equi igual distante, distancia. La sutura sagital tiene la misma distancia entre el promontorio, que es esta parte, y la sínfisis del pubis, que es esta otra. Para que se entienda un poco más, tiene que estar justo en medio de la sínfisis del pubis y el promontorio. Eso sería sinclitismo. A significa sin. Entonces, asinclitismo
significa que no está siendo sinclítico, es decir, que no está esa sutura sagital justo en medio. Y entonces, ¿cómo podría estar? De dos formas. Podemos tener un asinclitismo anterior o un asinclitismo posterior. En un asinclitismo anterior es asinclitismo anterior, presentación del parietal anterior. Este es el parietal anterior, ¿ok? ¿Por qué anterior? Porque acuérdate que esto lo vimos en anatomía, los planos sagitales y toda esta situación, anterior y posterior, ¿ok? Entonces, parietal anterior porque es el que se acerca a la zona más anterior de la madre y es el parietal anterior. A esto se le denomina asinclitismo anterior. Tenemos obviamente el posterior y significa que el parietal posterior es el que se acerca más a la sínfisis del pubis y a eso le llamamos asinclitismo posterior. Bien, seguimos entonces con los movimientos cardinales. Segundo movimiento cardinal, descenso, yo les dije. Tiene que ser constante, no puede quedarse el producto, digámoslo así, arriba, tiene que bajar. Entonces, primer requisito para que un trabajo de parto sea efectivo, tiene que haber un descenso. El producto tiene que bajar. Como punto importante en las nulíparas, el encajamiento ocurre antes del inicio del trabajo de parto, es decir, el producto ya se acomodó justo, equidistante o no, pero se acomodó justo entre el promontorio y la sínfisis del pubis. Y en las multíparas, el descenso se inicia con el encajamiento, es decir, va bajando el producto y se encaja. ¿Ok? Van sucediendo las dos cosas al mismo tiempo. Para que esto pueda llevarse a cabo necesitamos estas fuerzas del LA, que significa fuerza del líquido amniótico. Recuerda que todo líquido sostenido bajo una forma, es decir, en este caso el saco amniótico, va a tener cierta presión, va a ejercer cierta presión sobre algo, en este caso sobre el producto. Presión directa del fondo sobre la pelvis durante las contracciones. Recordemos un poco de anatomía de útero. Y recordemos que es algo así, ustedes saben que soy mala dibujando, pero bueno, es algo así. Y en la parte de hasta arriba tenemos una cosa que se llama fondo. Este fondo es básicamente quien empuja al producto por medio de contracción, porque es un músculo. Esfuerzos de empujo por acción de los músculos abdominales maternos. Recuerda que en todo lo que es abdomen tenemos rectos, tenemos oblicuos y esos músculos son los que también hacen presión, ayudan a empujar al producto. Extensión y enderezamiento del cuerpo fetal, es decir, los siguientes movimientos cardinales que les vamos a presentar. Ok, tenemos entonces esta imagen en donde explica un poco más. Mira, el punto es el siguiente. Cuando nosotros tenemos el encajamiento, básicamente podemos decir que se encuentra así el producto, pero esta distancia entre el frontal y el occipital es mucho más grande que esta otra, de la cual ahorita te voy a explicar, ¿ok? Entonces, ¿qué tiene que hacer el producto aquí? Si te diste cuenta, el mentón estaba separado del tórax, pero lo tuvo que acercar. Ahora el mentón está pegado con tórax. A eso se le denomina flexión. Este es nuestro siguiente movimiento cardinal. ¿Cuál es el punto de hacer una flexión? Que este diámetro, que es fronto-occipital, occipito-frontal, como sea, ya no sea el que se esté presentando, sino que ahora sea este otro, el cual se llama suboccipito bregmático. Sub, debajo del occipital, alineado hacia bregma. Bregma es una sutura que tenemos que teníamos o que tienen los productos cuando salen. Ok, veamos entonces nuestros siguientes movimientos. Este es precisamente el que les estaba yo diciendo. Tercer movimiento, flexión. ¿Ok? Flexión, movimiento del mentón hasta alcanzar un contacto íntimo con el tórax. Es decir, acerca mentón con tórax y presenta ahora, en lugar del diámetro occipitofrontal, que es el que te estaba diciendo que mide 12 centímetros, necesito que ahora se vuelva más pequeño y por eso ahora presento el diámetro suboccipitobregmático. Ya te lo expliqué. ¿Por qué? Porque mide menos. Y si no hace este movimiento, entonces se atora en los diámetros de la pelvis. ¿Ok? Sigo. Me voy un poquito rápido porque no hay mucho que explicar. Bueno, sí, pero no. creo que vamos bien. Espero no irme demasiado rápido. ¿Ok? Luego tenemos rotación interna.
Rotación interna, básicamente, es cuando el producto gira la cabeza y ahora, en lugar de presentar el occipucio en uno de los laterales, va a pasar, digámoslo así, el occipucio a la sínfisis del pubis. Ok, les voy a enseñar en esta imagen, se las explico. Por eso digo que en esta no, en la siguiente, porque no está. Pasa. Esto es lo que quiero que vean. Viene, miren estas imágenes, la verdad es que son muy buenas, explican perfecto. Viene el producto, se encaja, es decir, pone su cabeza entre el promontorio y la sínfisis del pubis. ¿Vale? Asinclitismo, por ejemplo, en este caso, bueno, el punto es que ya sea en sinclitismo o en asinclitismo, el punto es que tiene que llegar a justo en medio de estos dos. Descenso, el producto tiene que ir bajando todo el tiempo y tiene que hacer una rotación y extensión. Rotación, llevar el occipital hacia la sínfisis del pubis. Mira cómo el producto estaba viendo hacia algún lado. Imagínate que aquí estaría una pierna de la mamá. El producto tenía básicamente la cabeza, digámoslo así, viendo hacia un lado, pero al momento de ir descendiendo, tiene que ir girando, hace su primera rotación, también llamada rotación interna, y lleva el occipital hacia la sínfisis del pubis. Aquí acaba de hacer su rotación interna. ¿Ok? 5. Extensión. En el piso pélvico se extiende la cabeza. Ahora, si antes yo en flexión tenía el mentón cerca del tórax, ahora voy a llevarlo hacia afuera. Es decir, bueno, no hacia afuera, alejarlo. Voy a llevar mi cabeza hacia atrás. Eso sería extensión. Y la base del occipucio hace contacto con el borde inferior. Voy a ver si en la siguiente imagen se ve un poquito más, porque en esta no se ve tanto. Aquí. En esta imagen en la primerita se ve. Ya no es solo llevo la cabeza aquí, sino que ya la saco. Mira cómo en esta imagen te presenta cómo el hueso occipital ha pasado ya, se ha extendido, el mentón ya está alejado de la caja torácica y se ha extendido esa cabeza para librar a la sínfisis del pubis. Eso sería, bueno, no sería, eso es extensión. Rotación externa, también llamada restitución. Acuérdate que yo te decía toda acción, reacción. Si tengo rotación interna y llevé básicamente mi occipucio en la sínfisis del pubis, ahora tengo que regresarlo, restitución. Y el diámetro biacromial se pone o se coloca con el diámetro anteroposterior del plano de la salida de la pelvis. Suena muy complicado, no lo es, todos tranquilos. Significa entonces, ya bajó, ya rotó internamente, ya, bueno, primero flexión, rotación interna, extensión, y ahora el diámetro biacromial, acromio, son unos huesitos, parte de lo que se conoce como omóplato. Diámetro biacromial, es decir, de hombro a hombro, se va a encontrar en el diámetro anteroposterior. Esto ya te lo expliqué, aquí sería anterior y aquí sería posterior. De la pelvis, bueno, sí, de lo último que queda de la pelvis, básicamente de la madre, ¿ok? Diámetro biacromial, de aquí a acá, tiene que estar alineado con el diámetro anteroposterior de la pelvis. Eso es rotación externa. Ya la cabeza no, la carita del producto ya no está viendo hacia, digámoslo así, hacia los glúteos. Ahora está viendo otra vez hacia el muslo de la madre. Si has visto un trabajo de parto, te acordarás espero lo hayas visto, y si no, bueno, te platico. Cuando nace el producto, cuando ya está su cabeza afuera, la cabeza básicamente al momento de expulsar la cabeza, de sacar la cabeza, hace su última rotación llamada rotación externa y ahora mueve la cara hacia algún lado, hacia la cara del muslo de la madre, ya sea derecho o izquierdo. Sigamos. Tenemos por último expulsión, donde el hombro anterior bajo la sínfisis, hombro anterior está bajo la sínfisis del pubis, como te acabo de enseñar, y ahora no queda más que la salida completa del producto. El perineo se distiende por completo. Perineo es básicamente la piel que se encuentra entre vagina y ano.
se abre completamente, se distiende completamente y puede salir el resto del cuerpo del producto. Y básicamente esos son los movimientos cardinales